8:24 en Canarias. Es tiempo para hablar con don Adolfo Alonso. Es el teniente de alcalde en el pasado mandato de Turismo y Deportes. Este año Deportes vuelve a Cultura y Educación, que es un poco el que ha sido su ámbito profesional toda la vida. No en vano viene de la docencia. El último cargo antes de entrar en el servicio público de la política en el Ayuntamiento de Adeje era director del Colegio de Tijoco. Así lo conocí yo en una fiesta del sombrero. Don Adolfo Alonso, buenos días. Hola, muy buenos días, Nacho. Bueno, me alegra mucho saludarle. Gracias por darnos este ratito. Sé que está muy liado, pero al final ha podido ser. Yo quería comentar con usted un par de asuntos de lo cotidiano, de lo cercano, que creo que son muy interesantes, porque además si no lo contamos es que parece que no existe, que no. Y estoy empeñado en contar las cosas. Por ejemplo, me gustaría empezar haciendo un balance de la Universidad de Verano de Adeje. Ha sido un año de transición, pero estaba viendo las declaraciones de la vicerrectora y que estaba realmente contenta. Bueno, no sé qué balance hace de esta edición. El tema central, la inteligencia artificial, puntero al máximo, y entiendo que ya casi, trabajando para la próxima edición. Sí, Nacho, la verdad que tú lo has definido. Este año ha sido una universidad de verano de transición, porque en el caso mío yo llegué ya cuando prácticamente casi toda la estructura de la universidad estaba montada. Es verdad también que hubo elecciones en el rectorado y también les pasó prácticamente lo mismo, pero bueno, estamos contentos con la edición, la 30 edición, porque este año celebrábamos la 30 edición, y la verdad que estamos contentos del resultado a todos los niveles, ¿no? Como tú bien dices, es verdad que estamos trabajando ya de cara a la que viene, a la del 2024, y tenemos un factor positivo en el sentido de que tanto la vicerrectora como yo y el rector actual en su momento trabajamos en la etapa de Antonio Martinón, cuando era el rector, trabajamos en la preparación tanto de la UBA como del grado de tal, con lo cual trabajar con Liz, la vicerrectora, es una satisfacción total, porque la verdad que nos entendemos muy bien. Ahora también incluso tenemos una cátedra también que estamos en la que participa el Ayuntamiento de Adeje con Luis García y tal, en la que estamos también inmersos. Es la de psicología. Exactamente, vale. Exactamente. Y luego, en ese tema, pues mira, el volumen si nos referimos a cantidad de alumnos, pues no estuvo mal. Estamos en torno a 400 alumnos aproximadamente que participaron de la Universidad de Verano este año. Hubo cursos muy, muy buenos. Es que estaba vinculado a la medicina con el deporte, es decir, lo que tenía que ver el cáncer con la actividad física y demás. Teníamos eminencias aquí, ¿eh? La verdad que te lo digo de primera mano, porque incluso mi hijo que se apuntó al curso y está vinculado muy al tema deportivo y tal, me dijo: papá, el nivel del ponente era tan grande que en algunos momentos costaba seguirlo, ¿no? Claro. Es decir, pero seguirlo a gente que estamos muy formados en este tema. Entonces, bueno. Luego, por otro lado, sí estamos ya pensando, Nacho, en cosas que este año echamos en falta, ¿no? Y que incluso ya las hacíamos anteriormente. Por ejemplo, mira, el próximo año una de las cosas que vamos a seguir haciendo es cursos, talleres, actividades complementarias. Las actividades complementarias las vamos a sacar a la calle. Es decir, este año hubo una actividad complementaria muy, muy bonita, muy buena, que fue la proyección de la película Carmen y Lola, con las actrices aquí. Yo no me la perdí, obviamente. No vino tanto público como realmente nos hubiese gustado, porque la verdad que no tenía desperdicio. Pero sí queremos sacar las actividades y actividades también que sirvan también para la gente residente, ¿no? Y que participemos de una fiesta de la cultura y de la educación durante esa semana también en la calle. Hay un tema también que vamos a recuperar, que este año, pues, por los motivos que fueran, no se hizo, es la presencia de las radios en la UBA. Es decir, no solamente Radio Sur Adeje, que ya está, obviamente, porque somos la casa, pero lo que pasa aquí dentro hay que contarlo. Entonces, cada día, pues un día uno, otro día otro y tal cual, al final, pues con los ponentes, con los profesores, con los directores de cursos, con los voluntarios, queremos recuperar el voluntariado, que es una de las cosas también. Es verdad
que este año estuvo alguien de convenio, pero el voluntariado, que eran como por lo menos 20, 25 chicos del municipio pre-universitarios o algunos universitarios que aprovechaban y se ganaban un dinerito durante esa semana, pero prestaban un servicio a la UBA, también queremos aprovechar eso. Queremos traer 3, 4 ponentes que marquen diferencia al margen de los cursos, ¿no? Ahí le iba a preguntar yo. A mi forma de ver, la Universidad de Verano de ADG, el objetivo de acercar el contenido universitario a la ciudadanía se cumple, pero quizá estamos muy mediatizados, tenemos cientos de medios y claro, en esa tesitura actual de la sociedad en la que vivimos, quizá, y ya usted creo que lo hablaba ya antes de dejar Cultura hace ya 4 años, como un ponente de fuste, de renombre, hacía que el resto de la oferta universitaria como que cogiese un nivel. Bueno, hablo de la época de Felipe González o de, bueno, tantos otros que han pasado por aquí, ¿no? Y quizá a lo mejor en esa línea vuelvan las aguas. Sí, claro, sí. Mira, por ejemplo, la ponente inaugural estuvo muy buena. Buenísima, pero Beatriz. Claro, Beatriz Crespo muy bien. Además tuve la oportunidad, Nacho, de poder desayunar con ella y tener una conversación un poco más, informal, y ahí la verdad que me pareció una persona estupenda en todos los sentidos, con un control muy grande del tema que se trataba este año, que era de inteligencia artificial. Pero sí queremos, no solamente para la ponente inaugural o ponente inaugural, sino también a lo largo de la semana tener 2, 3 personas que podamos meterlas en el auditorio. Te estoy hablando, por ejemplo, yo tengo una debilidad por Víctor Cooper, por ejemplo. Claro. Me gustaría, estuve en Arona y se pagaron entradas de 80 euros para ver a Víctor Cooper. Sí. Pues ¿por qué no traerlo a la Universidad de Verano? Que sabemos incluso cuál es su caché y podemos permitirlo. A lo mejor gratis no, pero si digas, oye, Víctor Cooper llena. O por ejemplo, yo me acuerdo en su momento, y hace tiempo que tal, trajimos a Megan Maxwell, y se hizo una cola de no sé qué tal alrededor para la firma de autógrafos de sus libros y tu historia. Entonces, gente mediática que te ayude también, ¿no? Luego también, pues por ejemplo, las presentaciones de libros que se hacían, una presentación de un libro cada día. Con la universidad también estamos hablando de la posibilidad también de tener también proyecciones de cortos durante esa semana. Qué bueno. Es decir, darle mucho contenido y que bueno, que bueno. Fíjese que la actualidad no la han perdido. Lo que es el rigor de decir esto es de lo que se habla en la calle, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial en todos los aspectos, en el periodismo, que hubo esa interesantísima ponencia y debate, o en todos los ámbitos, ¿no? Y creo yo que ahí está bien, pero quizá para la popularidad del evento, pues necesitamos un poquito algo más mediático. Hay una cosa, Nacho, ¿no? Que te quería comentar también, que lo hablé con la vicerrectora, y es lo siguiente, es decir, crear sinergias con otras universidades de verano de las islas. En este caso concreto, estábamos pensando en una, pero vamos, que podemos hacerlo extensible a otras. La Universidad de Maspalomas es más o menos, en cuanto a tiempo, es igual de madura como la nuestra. Ellos tienen 31 ediciones, nosotros tenemos 30, es decir, y aparte de eso hay buena sinergia entre la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna, como no puede ser de otra manera. Y estábamos pensando por qué no hacer algún tipo de actividad que la hagamos aquí y que la hagamos allá compartida, de tal manera que incluso los costes de la actividad se puedan dividir. Entonces eso me parece una idea perfecta, porque se genera también sinergia entre 2 universidades, se genera sinergia entre 2 municipios, que los dos estamos vinculados porque pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos, y las realidades de uno y otro son más o menos parecidas. También ver las temáticas, porque por ejemplo echamos en falta también este año un curso de turismo, por ejemplo, vinculado al turismo, que no estaba. Entonces las temáticas hay que valorarlas mucho, y sobre todo, más que nada, que las temáticas emerjan de las necesidades también de la comarca, porque no nos olvidemos de que estamos hablando del campus sur de la ULL, no solamente ADG, pero por ejemplo, yo que sé, un buen curso de deporte siempre está garantizado su éxito, tanto de asistencia como de ponentes, si se planifica muy bien. El de este año fue espectacular, ya te digo, y mucho mérito de esto tiene Pablo Caneiro, hay que reconocerlo, porque
yo estaba en ese periodo, estaba en campaña electoral y él que fue el que se encargó de prepararlo. De hecho, incluso los ponentes se quedaron tan contentos con su estancia en nuestro municipio que están albergando ya la posibilidad de hacer algo grande para hacerlo en el municipio, porque se quedaron encantados del trato, de la amabilidad, de las posibilidades que ofrece ADG en infraestructuras. El auditorio les encantó, estuvieron también, hubo una pequeña conexión también, un vínculo entre la gente que vino al curso de vinculado a la salud y al deporte, y con el otro evento que teníamos, el Iberoamericano de Karate, porque para poder crear sinergias y trabajar también con la Federación Española de Karate en temas de prevención de lesiones y todo ese tipo de cosas, Pablo aprovechó y puso en contacto a ambos, los conectó y bueno. Grandes profesionales en ambas direcciones, tanto los especialistas que vinieron a dar esa formación oncología y deporte, y los responsables de las federaciones, la española y la latinoespañola de karate. Antes de pasar a ese balance del trofeo iberoamericano, tengo mucha curiosidad. No me voy a cortar, no me voy a dar el gusto. Tengo ganas de preguntarle, porque usted es un hombre que viene de la educación, su ámbito, ya lo decía yo en el principio, su medio es la educación y el deporte, esto es lo suyo. En turismo, no porque esté delante, yo creo que usted lo ha hecho muy bien y quizá pues le echen de menos, pero entiendo que la vuelta a cultura y a educación, a estas áreas en el Ayuntamiento de ADG, ¿las ha recibido usted con buen grado? ¿Está contento? No quiero tampoco comprometerle demasiado. Ya sabe que no me gusta ser incómodo, pero entiendo que hay mucho que hacer en ambas áreas, ¿no? Usted se fue y vuelve y hay un auditorio 2, con en total 700 plazas. Ahí, que no estaba usted, bueno, se puso la primera piedra, un instituto de FP allí cerquita del Gran Sur. Hay colegios que sé que usted, pues los tiene muy presentes, y a veces parecía un poco como, se mordía los dientes, oye, ¿cómo no viene más la consejería? Y bueno, pues los puntales en su colegio de Tijoco u otras cosas. Un poquito cómo ve ambas áreas, y permítame que me atreva a preguntarle por esto. Bien, no, Nacho, tú sabes que aquí estamos, yo por lo menos tengo claro, no tengo, yo estoy donde el proyecto me necesite. El alcalde ha decidido que vuelva a estas áreas y vengo a estas áreas con sumo agrado. Áreas que conozco, hablabas del teatro. Pero están distintas de cuando usted se fue. Sí, pero yo, por ejemplo, en aquella etapa, me acuerdo que con Laura de coordinadora en el área de cultura conmigo, y con Román, hicimos varias visitas a muchos teatros para poderlo, y se engendró de alguna manera el inicio. Hombre, la culminación la tenemos ahora, pero lo que fueron los inicios de mirar, ir al Leal, ver las tripas del Leal y tal, las hicimos con Román de técnico y Laura y yo acompañando en la parte, digamos, más cultural. Y luego, en lo que me hablabas del Centro Integrado de Formación Profesional, pues yo tuve la suerte en mi etapa también, como concejal de educación, de ponerla, de echarle esa primera tal, el poquito de ese cemento que piedra, se pone, la primera piedra, pues ahí estuve yo también. Bueno, yo te digo, mira, la verdad que bueno, trabajar en lo que te gusta es importante y es agradable. En educación, pues mira, ya hay una serie de retos que tenemos por delante. Primero, el que decíamos, poner en funcionamiento el Centro Integrado de Formación Profesional. Segundo, hay que estar con la consejería permanentemente para intentar conseguir el tercer instituto en el municipio. No puede ser que tengamos institutos que se concibieron en su día para 600 alumnos y hoy estén con 1.100 alumnos, como es el caso del Galeón o Los Olivos, también el IES de Los Olivos, ¿no? Con una salvedad, que empezó don Pepe Esquivel pidiéndolo y tardaron casi 20 años en ponerlo en marcha, ¿eh? Sí, y ahora que lo tenemos entre 15 y 18 seguro. Sí, Nacho, así es. Y ya te digo, de hecho, una de las cosas que siempre de mis argumentos es que yo no pude estudiar el bachillerato en mi municipio porque no había instituto en el municipio. Y ahora necesitamos un tercero, porque hay un instituto privado, pero necesitamos un tercero porque
aunque se abra el Centro Integrado de Formación Profesional, vamos a tener ahí todavía un déficit en cuanto a oferta para la demanda que hay en el municipio, ¿no? Luego también, por otro lado, hay una asignatura pendiente, es la construcción del Colegio de Tijoco. El terreno está cedido. Yo me fui del Colegio de Tijoco hace 12 años y ya supuestamente iban a comenzar las obras y se quedó parado. Y aquí no es una cuestión de partidos, es una cuestión de voluntad y una cuestión también de priorizar, porque admito, el último mandato, el equipo que estaba en la consejería era de mi mismo partido y no fructificaron pues todos los esfuerzos que hicimos y no ha sido por no solicitarlo, porque me consta que mi compañera María bastante ha insistido en el tema, ¿no? Entonces eso también es otro de los retos. Hombre, con la enseñanza universitaria se abren un montón de posibilidades también, por eso es una de las cosas que más me motivan también el estar en el área de educación, la parte de universidades, no solamente por la Universidad de Verano, sino también por el campus y por todo aquello que se puede generar, ¿no? En torno a ese asunto, hay posibilidad porque se habló del grado de turismo, que cada vez tiene más estudiantes, ya llevamos 7 promociones, la posibilidad de abrir a otros títulos específicos, claro. Van a trabajar en esa senda, siempre ligados al turismo, ¿no? Esa es la motivación. De todas maneras, hombre, yo personalmente, de las cosas que después se puede hacer, de hecho va a haber obras ahora en el campus, vamos a ampliar las instalaciones del campus, vamos a mejorarlas. Eso va a suponer que vamos a tener que tomar una serie de medidas con el grado, ya estamos trabajando en ello, a ver qué hacemos con el grado mientras duran las obras, porque van a afectar a dependencias donde están aulas del propio grado, pero el objetivo es, el grado de turismo, está bien que inicialmente consiguiéramos tener campus del sur y grado de turismo, pero ese grado hay que, vamos a ver, Nacho, te lo voy a explicar porque de alguna manera, al haber estado en turismo y ahora también ir a educación y tener un grado de turismo, el grado de turismo del municipio, del campus del sur, tiene que ser el mejor grado de turismo que haya en España. Sí. Es que resulta que estamos en el enclave turístico más importante de España, en el segmento de sol y playa. Tenemos la mejor planta alojativa de Europa, tenemos ahora mismo a nivel de Canarias y posiblemente de España la mejor gastronomía de 5 de estrellas Michelin, en el municipio, infraestructuras deportivas que no los hay en otros lados, un montón y no puede ser que el grado todavía esté en pañales, ¿no? Entonces ese grado hay que planteárnoslo. Igual a lo mejor hay que ir a un doble grado, a lo mejor hay que implementarlo que sea bilingüe. Ahí está en ustedes apretar y que sea la Universidad de La Laguna. Hay buena receptividad por parte de la Universidad de La Laguna. Saben que quieren, que tienen y quieren mejorar. Tenemos que conectarnos más con el sector, tenemos que también crear títulos propios, que tenemos que también hacer algún máster, tenemos que también hacer investigación desde aquí, porque tienes ahí el nicho de mercado más importante, lo tienes abajo, entonces ahí se abren un montón de posibilidades y de hecho incluso yo creo que lo vamos a conseguir, porque nosotros tenemos 4 años por delante y la universidad tiene 6, porque los mandatos de ellos son por 6. Además está don Francisco, ¿verdad? Es Fran García, sí. Sí, Fran García, que bueno, era un profesor más, era vicerrector. Y era vicerrector en la etapa de cuando el rector era Antonio Martinón. Conoce perfectamente la universidad, es una persona muy receptiva. La vicerrectora actual también, ya te digo, Liz, encantado. El trabajo, fuimos a ver juntos la película el otro día y pudimos hablar el fin de semana y hacer un torbellino de ideas sobre cosas a mejorar en todos los aspectos, y la verdad que muy bien, la verdad que seguro que vienen esas novedades con buenas cosas, sí. con buenas cosas. Le quería preguntar hablando ya de deporte, de este torneo iberoamericano, porque vinieron de todo el continente americano, y de lo que supone, porque claro, quien no está en redes o no tiene mucha proyección de su perfil y de sus amigos en ese continente o fuera de aquí, pues no sabe que esto ha movido miles de personas en todo el mundo enfocadas y miraban y salía el nombre de Adeje. Claro. Esto es importante porque prácticamente no se puede cuantificar si tuviéramos que pagar todo esto en lo que es promoción y en repercusión, pero cuéntenos a nivel deportivo y a nivel qué ha supuesto y con qué sensación se han ido los responsables. Bueno,
alucinando, ¿no? La gente, aparte de que muchos países han tenido que hacer un esfuerzo muy grande porque los billetes son súper caros, ¿no? Ya. Venir a supuesto, han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para venir, pero todos han ido con una satisfacción personal del municipio, del destino y luego también del evento, ¿no? Un evento muy bien organizado. Está claro que voy a hacer una reivindicación, si me permites, que es que este evento ha sido sufragado íntegramente por la federación, obviamente, y por el municipio de Adeje. El otro día estaba en su primer acto, después de tomar posesión, el director general de deportes, que es José Francisco Pérez, que encima es karateca, que tiene es conocido en el mundo del karate. Se lo decía, digo, José Francisco, hay que arrimar el hombro. Claro. Es decir, él me decía que sí, obviamente, pero yo me consta, porque ya lo conozco de esta etapa, y yo voy a insistir mucho en que los eventos tenemos que compartirlos, porque esto no es un evento solamente para Deje. Es verdad que nosotros hemos apostado y tal, pero esto es para la isla de Tenerife y para Canarias. Sí, y aquí la promoción es para todos. Tiene mucha más repercusión, más de la que nos imaginamos. Claro, entonces cuando la gente dice... no, es verdad que cuando conocen a Deje se quedan sorprendidos, ¿no? Dentro de la isla, pero cuando dicen vamos a Canarias, lo primero que dicen es vamos a Canarias, vamos a España, vamos a Canarias, y después dicen vamos a Tenerife. Sí. Y luego dicen estuvimos en Costa Deje. Pero claro, entonces por ese orden, hombre, vamos a hacer un esfuerzo todos y que sea un tema de cooperación a nivel económico, me refiero, porque ya te digo que este evento, la única apoyo económico que había era el del Ayuntamiento de Deje. Pero deportivamente fue un evento muy completo, muy bonito. La delegación española era espectacular, por selecciones España, un nivel brutal. Bueno, venía, que estuvo en la rueda de prensa, Paola, una campeona de Europa. Es la sucesora, Paola es la sucesora, entre comillas, si queremos decir sucesora, porque ella, yo creo que no le gustará tampoco ser sucesora de nadie, simplemente ella es ella y ya está. Pero Nacho tiene 17 años, ya ha sido campeona de Europa absoluta. Y es junior. Es junior, y con 17 años ya es campeona de Europa de la absoluta categoría superior. Exactamente. Y aquí quedó campeona el otro día en sub-21 y quedó campeona también en el absoluto en el tal. Y bueno, tiene una pinta espectacular y además con unos valores y con una humildad. En la rueda de prensa se notaba que es una chica que bueno, tiene muchos principios. Aún así, yo creo que está bien rodeada, bien asesorada. Bien preparada, Nosotros tenemos una muy buena relación con la Federación Española de Karate. Antonio Marqueño volvió a ser reelegido presidente de la Iberoamericana, y luego también hubo actividades paralelas de reciclaje de arbitrajes, de entrenamientos colectivos con los seleccionadores. No hay que olvidar que el karate es deporte olímpico y de los más valorados. Ahora está cuestionado en el sentido de que quieren seguir creciendo. No, quieren mantenerse siendo olímpico, porque te voy a contar una anécdota. Hace 12 años aproximadamente, cuando yo entraba en deportes en el ayuntamiento, nos encontramos con que el primer evento que afrontábamos, Pablo Caneiro y yo, él como técnico y yo como concejal, era el Campeonato de Europa de Karate. Eso era de una magnitud superior incluso al iberoamericano que hicimos el otro día. Y en aquel momento, Adeje fue la sede donde se postuló el karate para ser olímpico. Y después de 12 años... tuvimos una campeona olímpica como Sandra y un subcampeón olímpico como Damián Quintero. Entonces, Adeje, de alguna manera, no sé por qué motivo, está ahí siempre. Y el vínculo con el karate es muy, muy... De hecho, en la última gala del deporte, nuestro premio honorífico fue para Sandra Sánchez. Felicitar al equipo de deportes, la verdad me encanta, y sobre todo es que nos tratan a todos muy bien. Son muy profesionales, muy buena gente, todos, no quiero nombrar a nadie, del primero al último, desde el que mueve las sillas a la persona que está en la recepción, todos son maravillosos. Así que buena parte de eso sé que es el equipo, y desde aquí no me cansaré de darles las gracias. Pero le tengo que preguntar, aunque mañana es la rueda de prensa, pero claro, también para tener yo un cortito de esto para mañana, la importancia de recuperar la internacionalidad del torneo internacional, valga la redundancia, de fútbol juvenil Villa de Adeje. Bueno, pues además yo creo que este año con muchas ganas, al recuperarse esa internacionalidad. Aquí, por un lado la promoción, don Adolfo, pero por otro lado yo siempre he observado que las gradas están plenas, llenas de chiquillos, ¿no? Y entonces yo me pongo en la piel, ¿no? Yo me crié en un barrio de Madrid,
en la calle Andrés Mellado. Nosotros jugábamos allá a la pelota, en 4 pasillos, ¿no? Que si a mí me hubieran puesto allí en el barrio, cerca, a los juveniles del Madrid o del Milán o del Tenerife, yo no sé si, hombre, yo no digo que yo fuera Ronaldo ni Messi, ¿no? Pero digo que me hubiera motivado mucho, claro, ¿no? No sé si me explico, que creo que esto es muy importante, cuidar a la gente nuestra de aquí, claro, Adolfo. Así es. Mira, Nacho, esto es una de las también de las satisfacciones que tengo, ¿no? Yo entré en un momento complicado porque había una crisis económica en aquel momento. Sí, importante, sí. El torneo tuvo que volver a la realidad, es decir, no tenemos el presupuesto que había para poder abordar el torneo, pero yo jamás en mi mente estaba que ese torneo desapareciera. Yo siempre empleo esa expresión, lo tuvimos que hacer un par de años a lo pobre. Claro. A lo pobre significaba pues pidiéndole esfuerzos a los clubes, por ejemplo, entre ellos al Tenerife, y lo sigue haciendo, que no podíamos alojarlos en hoteles porque eso implicaba un gasto superior. Entonces hablamos con sus responsables de la cadena de base y le dijimos, oye, queremos recuperar el torneo, tenemos que tal, pero hay que hacer un esfuerzo, les ponemos transporte y duermen en casa sin ningún tipo de problema. Vale. La selección de Tenerife Sur en aquel momento, que hablas de Tenerife, pues también con 3/4 de los mismos. Con Don Lucas, ¿no? Con Lucas en su momento, Carmelo, ahora ya no, ahora ya están otros dirigentes, pero también en la misma línea. Mira, les ponemos transporte, vienen y luego duermen en casa, nos ahorran un montón de dinero. Claro. Con la Unión Deportiva Las Palmas era 3/4 de lo mismo, con Tonono, que se mantiene ahí a lo largo de los años y también en buena predisposición por parte de todos. Entonces, este año por fin, después de tal, volvemos a recuperar la internacionalidad de ese evento. Un evento en el que han participado jugadores de la talla de Raúl, el que en su momento fue jugador del Real Madrid y también de la selección española. Ahora entrenador del Castilla. Exactamente. Igual que te digo de Raúl, te puedo decir de un montón de jugadores, que hay una lista tremenda que han pasado por aquí. Bueno, Pedro Ledesma, Pedrito, nuestro Pedrito estuvo por ahora aquí. Nico Paz estuvo también. Nico Paz estuvo también. Jovencito. Javi Alonso también estuvo en ese torneo y lo ganó. La primera vez que el Tenerife ganaba el torneo, en ese equipo estaba Javi Alonso también. Qué bueno, por el vínculo que me tiene con él, ¿no? Claro, pero de todas maneras, que es un escaparate como tú bien decías. Tiene varias funciones el torneo. Primero, hacer un torneo de esas características. En su momento fuimos el mejor torneo de España, porque era así, porque la verdad que todo el mundo hablaba maravillas del torneo. Es verdad que se perdió la internacionalidad y ahora se recupera. Luego, por otro lado, también es un evento y un espectáculo, porque puedes ver a las mejores canteras de España. Mira, Real Madrid, Sevilla en este caso, Tenerife, Las Palmas, el Internacional. Este año le hemos quedado a la selección, porque así lo ha decidido la federación, que ellos son los que mandan con la selección, que no sea una selección de Tenerife Sur, sino que sea una selección de Tenerife. Eso sí, yo he pedido que un porcentaje de jugadores tienen que ser jugadores de ADG, aunque jueguen en los equipos que sean, pero que sean de ADG. ¿Por qué? Hombre, un evento que se hace aquí, hay que darle también la posibilidad de poner en el escaparate a algún jugador también nuestro del municipio, ¿no? Claro. Y fantástico. Y por parte de la federación, muy buena colaboración, y luego también en ese nivel de reivindicación que siempre hago, oye, un evento que posiciona a Tenerife, a Canarias, con un buen evento futbolístico, no tenemos apoyo económico de nadie, solo de los nuestros. Y haría falta. Don Adolfo, enhorabuena. Me alegra sobre todo percibirle tan contento de volver a educación y a cultura. Bueno, deportes nunca lo dejó. Y estoy convencido de que van a venir cosas muy buenas para todos. Es un momento de cambio también en el gobierno de Canarias. Está la situación ahí pendiente de los pactos en el gobierno de España, pero aquí se sigue trabajando y teniendo, espero y deseo, oportunidades para las personas, que esto es lo que desde cultura, deportes, educación, es lo que siempre he visto y así he querido contar que se hace desde el grupo de gobierno del ayuntamiento. Yo le agradezco mucho este ratito. Feliz verano, nos vemos en el torneo que vamos a retransmitir el día 19 y 20, si Dios quiere, y mañana estaremos en la rueda de prensa para contar todos los detalles. Creo que también mañana se hace el sorteo, los emparejamientos y todo, o sea que lo contaremos todo, absolutamente todo, en nuestra próxima edición
digo, de deportes ya con todo esto. Adolfo, no sé si quieres decir alguna cosita más. No, Nacho, una vez más, darte las gracias porque, aunque estamos en casa, poner en valor el papel que hace los medios de comunicación, en este caso la radio municipal, fundamentalmente, que es poner en valor pues lo que se hacen de las diferentes áreas para que nuestra audiencia lo conozca, porque si haces mucho pero no lo das a conocer, obviamente se queda en el olvido. Entonces el papel también de Radio Sur, y sobre todo en las últimas ediciones que hemos vuelto a recuperar nuestra presencia, como tú bien decías, en el torneo, por ejemplo, que era una de las cosas que teníamos un poquito aparcadas, pero se recuperó y muy bien, además con buen acierto. Y luego, bueno, este año que lo que yo te comentaba también, Nacho, de que bueno, esa participación de diferentes emisoras de tal no se hizo. Esa parte la cubrió Radio Sur ADG con creces y por lo tanto fantástico también, ¿no? Muy bien. Adolfo Alonso, teniente alcalde de Cultura, Educación y Deportes en el Ayuntamiento de ADG, 11:54. Vamos con más de Viva la Vida. Seguimos.